pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Sí, Señor, te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias porque tú estás obrando, Señor. Tu perfecta voluntad, Señor. Por eso en ti confía nuestro corazón, oh Señor. Gracias te damos en este momento, Dios. Gracias porque tú abres caminos, Señor, donde nosotros no podemos ver, oh Dios. Tú abres sendas, Señor. Sendas Dios hará, oh Señor. Gracias, oh Dios, por los que estamos aquí, Señor, reunidos en tu nombre, Padre Celestial. Tú estás en medio nuestro porque tú lo prometiste, Señor. Tú estás en medio de nosotros. Tú cuidas de nosotros. Tú eres fiel a tu palabra, Señor. Y en este momento te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Bueno, estamos grabando nomás el video porque en Facebook no se fue el internet. Entonces vamos solamente a dar el mensaje, lo subimos ahora por Facebook. Voy a ver si puedo, ¿sí? Desde aquí. Yo le invito, no hay internet, para que abramos la Biblia en Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1. Digan, ¿va a usar la Biblia? La derrota de Orma. En Orma. Orma era territorio en Israel. ¿Sí? Allá cuando estaban las conquistas que Dios había mandado al pueblo de Israel para conquistar la tierra, donde Dios les iba a dar la posesión. Estamos allí en el capítulo 1, versículo 41. Entonces respondisteis y me dijisteis: hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armaréis cada uno con sus armas de guerra, y os prepararéis para subir al monte. Jehová me dijo: diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé, y no disteis
oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Padre que estás en los cielos, te adoramos y te bendecimos, Señor, Dios Todopoderoso. Confiamos en ti, Señor, y creemos, Dios mío, en tu misericordia, Señor. Perdona, Dios, nuestros pecados, perdona el pecado de la iglesia, Señor, general aquí en Yumba, Dios Todopoderoso. Perdona, Dios, nuestras familias, amigos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Nombre sin igual, Jesucristo el Todopoderoso, Jesucristo el Santo, el Salvador, el que nos redime. Señor Dios Todopoderoso, en ti confiamos, Dios, que en esta hora, Dios, tú traes bendición a nuestras vidas. Gracias, Señor, por ese regalo tan precioso que es el don de la salvación, Padre. Te amamos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pero bueno, ¿qué sucede si ellos estaban yendo a pelear donde Dios les había mandado hacer? Pero leyendo el capítulo desde el principio, ya Dios les había mandado la orden una vez, y Dios les había dicho: yo estoy con ustedes, yo voy delante de ustedes. En el desierto estoy como fuego allí en la noche, y en el día como una nube. Yo estoy con ustedes, vayan y peleen con el amorreo. Pero ¿qué pasó con ellos? Con el pueblo de Israel en el desierto cuando estaba en dirección de Moisés. Ellos no, se llenaron de miedo, de terror, y dijeron: más bien enviemos unos espías para que vean la tierra a la que vamos a ir. No se sabe qué haya allá, qué enemigos hayan. Entonces ellos calcularon en su propio antojo, desconfiando de Dios, de lo que Dios les había dicho, que Él iba a ir con ellos a defenderlos, a pelear por ellos, y fueron a unos espías. Entre ellos iba Josué y Caleb. Jóvenes, hombres victoriosos de guerra. Iban otras personas de cada tribu del pueblo de Israel. Habían escogido a una persona, a un representante. Cuando ellos llegaron, todos, trajeron frutas, leche, miel, pero llegaron con miedo, más miedo del que se habían ido desde el principio. No, ¿qué vamos a poder? No podemos, son gigantes, están los hombres grandes, los hijos de Anac. No podemos. Pero Josué y Caleb sí sacaron defensa en nombre del Señor. Y el Señor les prometió a ellos: no van a pasar a la tierra prometida, no van a ir a heredar, ni aún Moisés va a ir, por causa de la rebeldía del pueblo. Entonces, ya cuando vieron esta situación y Caleb y Josué alzaron la voz de que Dios iba a ir con nosotros, nos iba a defender, en defensa ellos dos solamente, ya todo el pueblo tomaron decisión de ir, se armaron, pero ya Dios les había dicho: no vayan a ir, porque hay desobediencia en ustedes, no vayan a ir, van a pelear, no, vamos a ir, en el nombre del Señor. Fueron al monte y fueron derrotados. Allí vemos la desobediencia al pecado del pueblo de Israel por no creer en el Señor Jesucristo. En Dios. Allí en el Antiguo Testamento vemos la presentación de Dios. Ellos no conocen a Jesucristo. Pero entonces, ¿qué sucede? Ellos fueron allí, pero ¿por qué Dios no está? Dios no está. Dios se aira. Dios da la espalda. En muchos momentos uno piensa que con el pecado podemos jugar con Dios y Dios está a favor. No, nunca. Nunca, porque Dios es veraz, Dios es justo. Y Él dice allí en Juan capítulo 9, versículo 31. Juan 9, versículo 31. Dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Mire, el pueblo de Israel, aún hoy en día, decimos: Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Pero entonces, Dios manda orden a su pueblo desde Israel.
hasta la iglesia, hasta ahora, porque creemos que Jesucristo, que nuestro Dios, está con nosotros. Y lo predicamos que Él va con nosotros. Pero entonces, a raíz de toda esta situación que se ha presentado, se cierran las iglesias. Se deja de predicar, se deja de confiar en Dios. Se amedranta el pueblo. Entonces termina el pueblo, muchos ministros, muchas iglesias confiando más en los hombres, en la capacidad humana, que en Dios mismo. Dios misericordia. Y no quiero yo decir juicios de nada, pero algo está pasando. Algo está sucediendo grande. ¿Por qué? Porque hombres de Dios no pueden estar encerrados todavía, darle alimento al pueblo, no darle palabra, salir a predicar, y están obedeciendo a unos mandatos que Dios no ha hecho. Dios es claro, hay que confiar en el Señor, porque Él es el que mandó a su pueblo, su iglesia, y Él es el que confía en nosotros. No podemos decir, ay, que tenemos que guardar alimento porque viene tribulación, que tenemos que salir de los... No sabemos eso. Dios prometió que cuidaría a su iglesia. Que sí, hay que ser prudentes, porque en momentos de que se crecen los alimentos, en momentos de que estén asequibles a buen precio, hay que comprar y guardar para nuestra familia. Pero no salir, ay, que porque es que viene terror, viene tribulación y que nos van a perseguir y guardemos esto y aquello. Un momento, estamos bajo la sombra de Dios, del Todopoderoso, del Omnipotente, ¿sí? Gloria a Dios. Entonces, no podemos estar confiando en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, en nuestro terror. Hagamos esto de esta forma. No, Dios dijo que iba a estar con nosotros, pero consigámonos un guardaespaldas. Quizás Dios no esté para protegernos. Un momento, allí es donde caemos y pecamos contra la voluntad, contra la presencia de Dios. Porque lo creemos y lo predicamos. Que Dios, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. Entonces, si Él está, entonces ¿por qué tenemos que confiar en la fuerza del brazo? Había altivez, había rebeldía del pueblo. Aquí vemos que el pueblo no obedeció a Dios. Dios da una orden y eso es rebeldía. Hacer lo contrario a lo que Él dijo. Es la obediencia. Dios dice, por tanto, id y predicar el evangelio en su nombre. Y si no lo hacemos, se llama rebeldía. Si lo que Dios dice en el Nuevo Testamento y no lo hacemos, es rebeldía, es desobediencia. ¿Qué leímos ahora? Que Dios no oye a los pecadores. Aquí pasó que ellos clamaron, ellos lloraron, gimieron. ¿Y Dios por qué no los oyó? Si era su pueblo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Mire lo que sucede allí con el llorar, con el arrepentimiento genuino. Segunda carta a los Corintios 7, 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay lágrimas que son sinceras de arrepentimiento y hay conversión genuina. Pero hay lágrimas que solamente son como para lo que le llamamos lágrimas de cocodrilo, ¿sí? Que lloramos, ay, pero no hay arrepentimiento. Yo recuerdo casos donde jovencitas, jóvenes han caído en fornicación y cuando están en su acto, pues felices y todo, nadie se da cuenta. Pero cuando sale a luz el pecado, ahí sí lloran y que gimen, pero son lágrimas de cocodrilo porque verdaderamente siguen en el pecado. No hay arrepentimiento genuino. Entonces, eso es lo que sucede en esta situación. Dios no los escuchó, Dios no los oyó, los entregó a la deriva. Dios guarde. ¿Qué está pasando? Hay miedo por los gobiernos, por las situaciones. Cuando Dios ha dicho que enviaré plagas, enviaré pestas, allí está la voz de Dios diciendo a la humanidad, al pueblo, en la palabra que Él enviaba. Pero cuando Jesucristo dijo que iban a ver en los posteriores días
plagas, pestes. Allí está diciendo que iban a haber, no díjese que él las mandaba. Han salido a la luz muchos argumentos, doctores, científicos, le llaman conspiraciones. Dicen que esa situación fue creada por el hombre para hacer daño, para destruir, para matar la humanidad, porque habemos muchos, para traer un nuevo orden, con todo esto de vacunas, de chips, todo esto, el mundo ha estado a la defensiva. Pero bueno, esa situación existe, esa enfermedad existe, pero que fue creada, manipulada, que los primeros científicos en China que declararon eso, dice que muchos los desaparecieron, los mataron, porque no les convenía que la gente se diera cuenta. Entonces, dicen los dichos que cuando el río suena es porque se ahogó un cantante, ¿sí? Porque el río suena piedras. Eso, porque algo sucede, ¿sí? Porque algo tiene cierto. Entonces, la Biblia nos dice, sí, que debemos estar sometidos, obedientes a las autoridades. Pero si las autoridades ustedes la están llevando hacia lo malo, en China, la autoridad persigue a la iglesia, la autoridad mata a cristianos. Entonces, ¿qué harán los hermanos allí? Vean, yo soy evangélico, máteme. No, pues tiene que ir con su familia a refugiarse, pero predicar el evangelio, porque es una identidad. A mí el gobierno no me la quita, no me la pone. Ya es en su corazón, cada uno con Dios. Entonces aquí esta situación, la iglesia no abran, no pueden predicar, un momentico, pero si esto es para bien o para mal, porque tengo que obedecer una cosa que cuando dice el Dios Todopoderoso dijo que debo ser cristiano, debo predicar, debo anunciar, debo dar luz, ser luz, debo mostrar el amor de Cristo. Yo no puedo hacer lo que me mandan a hacer los hombres, ¿sí? Porque miren, una estadística que es, todos los pueblos que son católicos son violentos, son asesinos, son malos. ¿Qué pasó en Estados Unidos en estos tiempos? Han entregado, porque es una nación que tiene raíces cristianas, netamente cristianas de la Biblia, pero hoy en día han doblado su brazo, han entregado su identidad, su cristianismo al mundo, al pueblo católico, se han doblado al Papa. Y vienen todas estas protestas, se van en contra de los gobiernos, se van en contra de los presidentes. Hay tanta perversión. Acá en Colombia es una nación, dicen, que es consagrada al corazón de Jesús, pero ¿por qué tanta muerte? Dios, en el Antiguo Testamento, un Dios, digámoslo así, guerrero. En el Nuevo Testamento, un Dios de misericordia, de amor, ¿sí? De esperanza, de gracia. Si ese es el Dios que dicen que está consagrada la nación de Colombia, ¿por qué tanta maldad, tanta violencia, tanto pleito? Entonces, ¿dónde están las oraciones de ese pueblo que es mayoría? Que las estadísticas dicen que ¿por qué canta tanta gente que es asesinada, decapitados, en accidentes mueren? Y vamos a ver, no son cristianos evangélicos, son personas comunes y corrientes, ¿sí? Miren lo que dice el Salmo 7, 11 y 12. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afila su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. ¿Quién es el impío? Pues el pecador, aquel que se deleita en hacer lo malo, en aquel que odia las cosas de Dios, la Biblia. Cuando usted le va a predicar el evangelio, no quiero, no me hable de eso, yo no necesito eso. O sea, odia lo que es lo bueno, lo que es lo santo, lo agradable, lo que es el nombre de Jesucristo, lo odia. Entonces, ¿será que Dios escucha en oración una persona de esas? Cuando dicen, no, yo hago oración, yo hago buenas obras, yo le doy alimento, pero es impío delante de Dios, está agradando a Dios, aquí como su pueblo de Israel, que hicieron lamento, que hicieron lloro, pero Dios los dejó y perdieron la batalla y hubieron muchos muertos. Con esta situación
de esta desobediencia prácticamente, hoy en día, de muchos ministros, muchas congregaciones, muchas iglesias, donde no están predicando el evangelio, no están dándole alimento, algo, Dios tenga misericordia. Pero a mí me han predicado, y yo he predicado, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, el mandato del Señor es ir y predicar, ¿sí? Ir y predicar. No que porque vamos a abrir, nos van a encarcelar, no porque nos van a matar. Vean, en otros países están haciendo peores cosas, están matando, los gobiernos están entregando a los cristianos a muerte, a decapitarlos. ¿Dónde salen las Naciones Unidas a defender todas esas masacres de cristianos? Pero maten un perro, maten un gato y salen a defender y a hacer protestas, a hacer marchas. Hoy en día hay más interés por defender sistemas supuestamente de la naturaleza que el mismo ser, que la misma persona. Eso es algo que va como hacia atrás, defendiendo derechos humanos de personas, pero si no importa si ofenden a Dios, soy fiesta, hay carnaval, ¿sí? Si hay deshonra a Dios, no importa. Si hay desobediencia, si hay orgías, el pueblo se alegra. Pero si se meten con un animal, con la naturaleza misma, se alborotan las gentes. Entonces, Dios, dice la Biblia, que está airado con el impío, con el pecador. ¿Dónde está la iglesia? Bueno, debemos de doblar nuestra rodilla, estar confiando en el Señor, porque vivimos los últimos tiempos, vivimos los últimos días. Todos los acontecimientos lo muestran. Todo lo que estamos viviendo es claro. Cada día señales. Ayer nada más hicieron el pacto abrahámico, ¿sí? Entre las naciones. En Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita, Emiratos Árabes y otros adheriéndose ahí a hacer un pacto, a hacer una firma, pero vienen unas situaciones que la Biblia lo dice. La Biblia es muy clara. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Y aún la iglesia cerrada. Ya más del 70% de la iglesia aquí en Jumbo con las puertas cerradas. Unos sí, justificados porque en medio de esta cuarentena, supuesta cuarentena, porque cuarentena son 40 días y eso se extendió a más, no pudieron pagar sus arrendos, obviamente tuvieron que entregar sus locales, pero los que son, por la gloria de Dios, locales propios de iglesias cerrados. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Bueno, allí tendrán que dar cuentas a Dios. Porque no es que yo me meto de pastor una profesión, no es que yo me meto porque voy a tener estas sillas a ver cuánto se llena, no, eso es un llamado de Dios, porque Dios llama primero al arrepentimiento y da una vocación, un amor, y va poniendo, y va guiando, va dirigiendo para el servicio. No es que yo ahora, no Señor, que no llegan muchas personas a la iglesia, yo voy, eso se llamaría rebeldía, porque estoy desobedeciéndole a Él. Algunos, por la gloria de Dios, vienen 50, vienen 100, vienen miles. ¿Por qué Dios le plació esa situación? Él solamente sabe. Pero a nosotros nos toca es salir a predicar, a hacer luz, a dar testimonio, a anunciar el mensaje, y Dios nos guarde. De un momento Dios diga un mandato por su palabra y uno dice, no Señor, ya hoy no, eso se llama rebeldía. Porque muchas decimos, Dios me habló, Dios me dijo, pero a favor, lo que conviene. Pero cuando, digamos, Dios me dice, vaya y anuncie, párese en una esquina, haga esto, y ahí sí, no Señor, no debo, eso es desobediencia, porque si Dios habla, constantemente está, Dios no se pone a favorecer, no es que voy a hablar no más donde hayan multitudes, donde hayan personas elegantes, pero a los necesitados sí no les voy a hablar. No hay necesidad. Dios, ¿qué haría? ¿Qué haría el Señor en esa situación? ¿Cómo es la angustia allí cuando Dios entrega al pueblo como a la muerte? Que Dios les entrega. Uno dirá, en la China, que queman iglesias, que matan cristianos, ¿dónde estás tú, Señor? Aquí no ha pasado. Pero si llega a pasar una persecución, no está preparada la iglesia aquí en América.
porque estamos siempre confiando en que Dios es prosperidad económica. Eso es lo que se ha enseñado con una teología falsa de la prosperidad. Dios está donde está la economía. Y eso es falso, porque verdaderamente cuando Dios toca a su pueblo de alguna u otra forma, la gente reniega de Dios y se van en contra. ¿Sí? ¿Cuántos cristianos no ve uno en las protestas, manifestaciones? A eso nos llamó el Señor, a ir a defender hombres, partidos políticos, cuando todo eso va dirigido hacia un solo fin. Dios no nos llamó a eso. Dicen que Dios nos llamó a conquistar, que los gobiernos se hagan. No, Dios nos llamó a eso. Ese no es el tiempo de la iglesia. La iglesia fue llamada a predicar el evangelio, a hacer luz en medio de las tinieblas. Ya el que crea en el Señor dice que será salvo. Pero es que el que tenga repudio por su pecado y se acerque a Cristo, tanto que usted ni yo tenemos la capacidad de llamar a alguien y que se arrepienta a la fuerza. No, es que Dios lo traiga con visión de justicia, de juicio y pecado sobre las almas. Claro, uno desea, claro, ver personas, familias, amigos que están en mal camino, claro, congregándose, buscando de Dios, porque es para bien de ellos, de su alma, de su familia. Pero ya es esa persona con Dios. Si creyó al mensaje, si se arrepintió y alcanza misericordia. Entonces, es nuestra oración y seguimos trabajando por aquellos pecadores, para que Dios los oiga, para que no tiren sus oraciones en saco roto. Y en Juan 9:10, ¿sí era 9:10? 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Sí? Dios no los oye. Así levanten oraciones, hagan caminatas largas, se sangren las espaldas en plena Semana Santa, porque eso hacen, se latigan. Dios no los oye por ser pecadores. Tanto, todos somos pecadores, pero arrepentidos. Pero dice que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Temor de Dios no es miedo porque Dios te va a castigar. No, temor de Dios es reverencia, obediencia. Es amor a Dios. Temor es que creemos en Él y hace su voluntad y obedece a su palabra y confía en Él, porque Él dijo en su palabra y aún Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento: no temeré mal alguno lo que me pueda hacer el hombre, porque tú estás conmigo. Eso están en diferentes libros, ¿sí? Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces, si no temeré lo que me pueda hacer el hombre, ¿por qué me tengo que conseguir un guardaespaldas? ¿Por qué tengo que decir, es que el policía o el presidente me va a castigar si estoy predicando el evangelio? Me va a meter a la cárcel. O como dijeron, no, es que me van a poner una multa y me toca sacar de mi pensión. Ay, Dios mío, Dios tenga misericordia, porque el dinero no es nuestro. Si yo confío en el dinero, Dios, si quiere, me lo quita. ¿Será que Dios no es poderoso para suplir? Si estamos haciendo su voluntad, para cumplir con una multa si llegaran a ponerla. ¿Será que no? Pero cuando eso es beneficioso a muchos, cuando han salido a dar pactos, siembras y todas esas cantidades de dinero, pero para pagar una multa, ¿no habrá para eso? Si estamos haciendo la voluntad del Señor. La iglesia se constituyó en obedecer el Antiguo Testamento, pero cuando conviene, para beneficio. ¿Sí? Porque yo sí he dicho, ¿por qué hacemos fiestas de primicias? Pero si tocaría hacer estas celebradas fiestas, habría que celebrar fiestas de trompetas, panes sin levadura, los tabernáculos y un sinfín de fiestas que son para Israel. Pero la que beneficia, que es para dar y recibir, sí solamente se celebra, pero las otras no. Entonces, a eso sí obedecemos cuando conviene, pero cuando es de poner el pecho, de ir a dar por la iglesia, por la obra del Señor, ahí sí me escondo. No, es que no está permitido abrir la iglesia. Ojo que aquí vemos los apóstoles confiando en el Señor y los amedrentaban y que no predicara, porque si no los vamos a tirar al foso de los leones. ¿Será que ellos se escondieron? Cuando vemos que todos los apóstoles murieron, unos aserrados, otros atravesados por espadas,
A Pedro lo crucificaron, a Pablo prácticamente lo decapitaron, cayó a la cárcel, si no, no estuviera esto contemplado en la Biblia. Y a través de la historia de cristianos, muchos quemados en las hogueras, perseguidos, y aún en nuestros tiempos, cristianos en África, en Nigeria, en Siria, decapitados por este Estado Islámico. Y ellos, he orado, y le invito a orar, para que sigan, si siguen esas matanzas, que ellos no nieguen a Cristo, que Dios le dé la convicción de guardarse, porque es duro, claro, cuando ustedes van a venir a matar por una situación, que por no negar la convicción, Señor, denos valentía, denos coraje, para no negar, para morir con dignidad. Pero entonces ahora estamos preparados para eso. Si se levanta una persecución por la iglesia, esas cosas se están viendo y se ven venir. Y está advertido aquí en la palabra. ¿Pero para quién? Para el tiempo de la gran tribulación. Para ese tiempo, se dice. Pero aún la iglesia estamos nosotros aquí en pie. Y tenemos que seguir anunciando el mensaje. Tenemos que seguir con valentía. Creyendo a nuestro Señor. No creyendo a situaciones. Una cosa que se dice es estar de rodillas ante Dios, mas no ante el coronavirus. ¿Sí? Entonces, oremos en este momento, que Dios nos dé valentía y confianza en Él, que no cambiemos, que no nos quite nadie la fe, la esperanza. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te adoro y te bendigo, Señor, porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo hemos confiado en ti. Señor Dios Todopoderoso, hasta aquí tú nos has ayudado y damos testimonio, Señor, que tú estás con nosotros, Señor, porque tenemos vida, esperanza, Señor, porque somos agradecidos por el día de la salvación, Señor, porque Dios queremos, Dios, que las vidas crean en ti, Señor, antes que vengan los días malos. Oh Señor Dios Todopoderoso, ten misericordia, Padre. Mañana es un día, Señor, de salir a las calles a predicar tu palabra, Señor.